para hacer la notable observación de que el corcho no era una sustancia homogénea, sino que estaba formada de pequeñas cavidades regulares a las que llamó células. Lo vio como un panal, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo se ve un corcho en el microscopio. Lo que él vio fueron las paredes de celulosa o de las células muertas. Parte importante de la célula es su contenido, no su pared. ¿Por qué al principio del capítulo 1 dijimos que la biología es una ciencia joven? Justamente por esto, ¿no? Porque recién hace unos 300 años se inventó el microscopio. Y es a partir de la invención del microscopio que se inicia con las investigaciones de genética, investigaciones celulares, etcétera. Sí, Miguel, ¿quiere decir algo? Muy bien. Bularach, ¿quiere decir algo? Está con la mano levantada. Perdón, Luis, te cortó solito. No hay problema, Miguel. Ok. Entonces aquí tenemos una imagen del señor Robert Hooke, ¿no? Con su recién inventado microscopio. ¿Y qué hizo con este instrumento que él inventó? Empezó a poner todas las sustancias bajo el microscopio, ¿no? Empezó a investigar de qué estaban compuestas las diferentes sustancias y sobre todo los seres vivos. El corcho, como muchos conocen, es usado ampliamente en la industria del vino, ¿no? Al momento de descorchar un vino, se extrae el corcho de la botella. Y esto que vemos a la derecha es la imagen que vio el señor Robert Hooke en el corcho. Vio como una especie de panales, ¿no? De celdas. Entonces, a ello le puso el nombre de células. Y ahí sale el nombre de células. En 1839, el fisiólogo de Bohemia, el checo Purkinje, acuñó el término protoplasma para designar el contenido vivo de una célula. Al saber más cosas acerca de la estructura y función de la célula, se ha comprendido que el contenido vivo de la célula era un sistema de increíble complejidad de partes heterogéneas. Mientras más hemos ido investigando las células, hemos visto que la célula es muy compleja. Tiene muchas partes y cada una de las partes es diferente una de la otra. Tienen partes heterogéneas. Aquí podemos ver un ejemplo de una célula que tiene una membrana plasmática, un retículo endoplasmático, un núcleo, un nucleolo que está al centro del núcleo y también el citoplasma. Entonces, mientras más se fue investigando con la ayuda del invento del microscopio, más se vio la complejidad de la célula. El término protoplasma carece de un significado claro en sentido físico o químico, pero puede utilizarse todavía para referirse a todos los constituyentes organizados de una célula. Entonces, protoplasma se refiere a todos los constituyentes organizados de una célula. Aquí ya tenemos un concepto, protoplasma. Al finalizar la unidad, vamos a realizar también algunos ejercicios para poder jugar, para poder distraernos y asimilar mejor los conceptos. No se olviden que la biología es principalmente el conocimiento de conceptos. Entramos al punto 2 o el punto de la teoría celular.
Aquí entran dos alemanes, el alemán Matthias Schleiden, botánico, y el señor Theodor Schwann, que es zoólogo, que en 1838 van a formular lo que más adelante se va a constituir como la teoría celular. ¿Y qué es esta teoría celular? Esta teoría celular dice que los cuerpos de todas las plantas y animales están formados ¿de qué? De células. Entonces, ¿cuál es la teoría celular? ¿Qué nos dice la teoría celular? Aquí está. Los cuerpos de todas las plantas y animales tienen células, están formados de células. Y aquí hay una frase muy interesante que dijo el señor Rudolf Virchow, que le hemos visto antes. Dice, solo puede aparecer nuevas células por división de las preexistentes. Una célula no aparece de la nada, ¿no? Simplemente aparece de una célula que ya existía antes. Y también señaló su frase omnicélula es célula, ¿no? Que significa cada célula proviene de otra célula. Y esto se relaciona directamente con un principio de la biología, que es el principio de biogénesis, que dice que la vida solo puede surgir de la vida. El corolario, la deducción o resultado de este postulado, o sea que todas las células que viven actualmente se remontan a los tiempos más antiguos, fue señalado por el señor August Weismann, alrededor de 1880. Entonces aquí está el señor August Weismann y el señor Rudolf Virchow. Así poco a poco la teoría celular empezaba a despegar, los descubrimientos empezaban a darse. La teoría celular incluye también el concepto de que la célula es la unidad fundamental, tanto de función como de estructura, el fragmento representativo más pequeño, más diminuto, que ostenta todas las características de las cosas vivas. Aquí vemos una nota. La teoría celular es la base para entender cómo se desarrollan y funcionan los órganos y tejidos del cuerpo humano, así como cómo se originan y progresan las enfermedades. Es a partir, podríamos decir, de la invención del microscopio, de la construcción de la teoría celular, que la medicina empieza a despegar, ¿no? De forma más científica. Se empiezan a estudiar las distintas bacterias que afectan al ser humano, los virus que afectan al ser humano, y se empieza a ver qué tipo de comportamiento y cómo reaccionan ante diferentes compuestos. Cada célula contiene un núcleo y está rodeada de una membrana plasmática. Aquí podemos ver una imagen de una célula animal y una célula vegetal, y en ambas vemos su membrana plasmática aquí y su núcleo, ¿no? Y también su nucleolo en la parte central. También vemos otros elementos de la célula, como el centroplasma, el aparato de Golgi, la mitocondria, el citoplasma y otras. Los glóbulos rojos de un mamífero, nos dicen, pierden su núcleo durante la maduración, en tanto que los músculos estriados poseen varios núcleos. Estas son excepciones.
Sin embargo, la regla general de un núcleo es de que toda célula tiene un núcleo, ¿no? Toda célula tiene un núcleo. Esa es la regla general de los estudios. Sin embargo, vamos a ver a qué se refiere esto que nos dice el texto. Los glóbulos rojos pierden su núcleo y los músculos poseen varios núcleos. Aquí vamos a ver un dato extra. Aunque existe una regla general, la naturaleza presenta excepciones. ¿Cuál es la regla general? Un núcleo por célula. La mayoría de las células poseen un único núcleo. Sin embargo, los glóbulos rojos no tienen núcleo. El texto menciona que los glóbulos rojos de los mamíferos pierden su núcleo durante su proceso de maduración. Al ser células especializadas en el transporte de oxígeno en la sangre, la pérdida del núcleo les permite tener más espacio para la hemoglobina y ser más flexibles para atravesar los capilares sanguíneos. Y la otra excepción es que los músculos estriados tienen varios núcleos. Las fibras del músculo estriado o esquelético son células muy largas que poseen múltiples núcleos. Esto sucede porque forman la fusión de muchas células individuales durante el desarrollo, lo que les permite coordinar eficientemente la síntesis de proteínas necesarias para la contracción muscular. En resumen, a pesar de que por cada por cada célula existe un núcleo, los glóbulos rojos no tienen núcleo y los músculos estriados tienen varios núcleos. Esto porque los glóbulos rojos forman parte de un sistema mucho más grande, ¿no? Que es el sistema circulatorio, el sistema nervioso. Y los músculos estriados también forman parte de algo mucho más extenso. En resumen, la estructura de la célula, presencia o ausencia de núcleo, se adapta directamente a su especialización y función dentro del organismo. Aquí podemos ver los músculos estriados y aquí podemos ver una imagen sobre los glóbulos rojos. Aquí vemos que tiene pequeños espacios de oxígeno, pero no tiene un núcleo, ¿no? El glóbulo rojo. Esto, como lo hemos mencionado, es debido a su especialización, ya que el glóbulo rojo se especializa en transmitir, en llevar oxígeno, ¿no es cierto?, a través del cuerpo. Nos dice el texto, en las plantas y animales más simples, toda la materia viva se encuentra dentro de una sola membrana plasmática. Estos organismos pueden considerarse unicelulares, o sea, de una sola célula, o acelulares también, en el sentido de que su cuerpo no está dividido en células. Aquí venimos a hacer un pequeño recordatorio. ¿Cuáles son los organismos unicelulares? ¿Alguien se acuerda que era un organismo unicelular? Que solo posee una célula. Muy bien, que solo posee una célula. ¿Y los organismos pluricelulares, cuáles son? Que contienen varias células. Que contienen varias células, ¿no? Y aquí también nos hace una descripción de otros elementos del texto. Nos dice que también hay elementos unicelulares.
¿Qué quiere decir unicelular? Unicelulares, ¿qué significa? Que tiene una sola célula. Muy bien, que tiene una sola célula. ¿Y acelulares, qué significa? Es lo mismo, ¿no, Lisa? No. No tiene Unicelular. Unicelulares se refiere a que tienen una célula y acelulares que su cuerpo no está dividido en células, ¿no? Esos, el texto se encarga de darnos algunos ejemplos, ¿no? De organismos unicelulares y acelulares. Entonces aquí hay cuatro conceptos que tenemos que manejar muy bien. Uno es el de organismos unicelulares, los seres que solo tienen una célula. Organismos pluricelulares, seres que tienen dos o más células. Y también nos habla de organismos unicelulares, o sea, de una sola célula. Y también nos habla de los acelulares, en el sentido de que su cuerpo no está dividido en células. Estos conceptos tenemos que saberlos. El texto nos dice que estos elementos pueden presentar una alta especialización de forma y función dentro de esta célula única, que además puede ser muy grande, mayor que todo el cuerpo de algunos organismos multicelulares. Es por lo tanto erróneo, nos dice, suponer que un animal o una especie de una sola célula, por ejemplo, algunos tipos de algas, plantas que son de una sola célula, que son las diatomeas, el moho y las levaduras, es forzosamente menor y menos complejo que otro de varias células. Nos dice que a pesar del tamaño, algunas especies de una sola célula o que son unicelulares tienen una alta especialización, incluso mayor que de algunos organismos multicelulares o pluricelulares. Ejemplos de especies de una sola célula, diatomeas, el moho y las levaduras. Puesta en un ambiente adecuado, una simple célula crece, nos dice, y termina dividiéndose para formar dos células. O se divide por mitosis. Es bastante fácil encontrar un medio que permita el crecimiento y multiplicación de plantas unicelulares. Para muchas basta una gota de agua, de charco, o incluso un estanque de agua. ¿Se acuerdan que hablamos acerca de qué organismos se encontraban en un estanque de agua? ¿Qué pasa si yo dejo un estanque de agua y lo dejo detenido ahí, y lo dejo cerrado? Le sale hongo, dice. Le sale hongos, ¿no? Muy bien, entonces surge una forma de vida, ¿no? Se reproducen células y empieza a generarse un desarrollo, una reproducción celular en ese estanque o en ese charco de agua. Muy bien. Mm, Mientras que los seres unicelulares son todoterrenos,
o capaces de prosperar en medios simples, por ejemplo, en un charco de agua, en barro, en tierra, las células de los seres superiores o pluricelulares son especialistas que requieren un entorno altamente controlado y complejo para poder multiplicarse. Existen células como los paramecios, que son unicelulares, que pueden vivir y reproducirse en un charco de agua o en agua estancada. Por ejemplo, aquí podemos ver células paramecium, ¿no? En un charco. Estas células paramecium son una de las más estudiadas por los especialistas, ¿no es cierto?, en temas biológicos. A diferencia de las anteriores, las células que forman parte de un cuerpo complejo, ya sea un hombre, una gallina, una salamandra, un gato, son especializadas, ¿no? No pueden prosperar, no pueden multiplicarse simplemente en un charco de agua, ¿no? O en agua estancada, sino que necesitan condiciones, elementos, un entorno altamente controlado y complejo para poder multiplicarse. Esto significa que han sacrificado su capacidad de vivir solas, estas células, para trabajar en conjunto, a diferencia de una célula de un ser humano. Por ejemplo, una célula muscular o nerviosa depende del sistema circulatorio para recibir alimento y del sistema respiratorio para el oxígeno. Entonces aquí vemos una diferencia entre algunos seres unicelulares y las células de los seres pluricelulares, en donde está el hombre, la gallina, el gato, la salamandra, etc. Los seres unicelulares se pueden reproducir en casi cualquier ambiente, ¿no? En un charco de agua, en una gota se puede reproducir unas células paramecium. Sin embargo, las células de un hombre, las células de un gato, de una salamandra son células especializadas. No son tan fáciles de replicar. Y más adelante vamos a ver cómo se pueden replicar, cómo se pudo replicar las células de un ser pluricelular en un vidrio. Es más difícil preparar un medio que permita el desarrollo y división de células precedentes del cuerpo de un hombre, un pollo o una salamandra. El primero en lograrlo fue el zoólogo, el especialista en animales, el señor Ross Harrison, quien pudo cultivar células de salamandra en un medio artificial fuera del organismo en 1907. Entonces aquí vemos un ejemplar de salamandra y nos enteramos que en 1907 el señor Harrison o Ross Harrison pudo cultivar, pudo reproducir células de salamandra, ¿no? Fuera del cuerpo de la salamandra. Y muchos pueden decir, ¿por qué es importante que se cultiven células fuera de la salamandra? ¿Por qué eso cambió la historia de la biología, la historia de la célula? A diferencia de los organismos que pueden crecer en ambientes simples, que hemos visto, las células paramecium, las células de animales superiores, humanos, pollos o salamandras, son mucho más difíciles de cultivar. Es fácil cultivar glóbulos rojos, glóbulos blancos, células humanas, manejarlas, cultivarlas es fácil, es sencillo. No, no es cierto. Y que se haya podido crear, manipular células de una salamandra fuera de su entorno, ¿por qué es importante? Porque a partir de este logro se ha podido cultivar in vitro o en vidrio o laboratorio
muchas variedades de células animales y vegetales. Esto ha abierto la puerta a innumerables descubrimientos en la fisiología celular, permitiendo a los científicos observar cómo funcionan las células de manera individual sin las distracciones de un organismo completo. ¿Alguien conoce, sabe qué es la fecundación in vitro? ¿Y cómo se da? Sí, Muy bien, Tamara, ¿quieres explicarnos? ¿Quieres hablar? Hola. según lo que tengo entendido, es que se toma un óvulo de la mujer y se toma, bueno, se toman los varios óvulos de la mujer, se hace el estudio para ver cuál es el indicado, cuál es el que se encuentra mejor. Después se toma el espermatozoide, el esperma del hombre, y se hace como una inseminación, esto por medio de un laboratorio, según lo que entiendo. Eh, y eso va viendo con cuál es compatible mejor y luego eso creo que no sé cómo es el funcionamiento bien, o sea, cuando luego creo que es en una inyección que se lo inyectan a la mujer y ya la mujer puede quedar embarazada del, del esperma y del óvulo sanos, digamos. Muy bien, una buena descripción. Se separa, ¿no es cierto?, el espermatozoide y también glóbulos, el óvulo de diferentes óvulos de la mujer con la intención de lograr una fecundación, ¿no? ¿Y por qué se dice in vitro? Porque se realiza en elementos de vidrio o en laboratorio, ¿no? No se realiza dentro del cuerpo de la mujer, sino se realiza de forma externa. Y esta fecundación in vitro, ¿cuándo se utiliza o quiénes la utilizan? ¿Alguien me puede decir algo? ¿Alguien sabe? ¿En qué casos es más recomendado utilizar la fecundación in vitro? ¿O quiénes utilizan la fecundación in vitro? Creo que Cuando tiene alguna malformación o alguna enfermedad genética para evitar o cuando tienen menos probabilidad de embarazo. No, mm, explicando, citando casos por su nombre, daños en la matriz, cercanía a la infertilidad en la mujer, inactividad del espermatozoide, incompatibilidad, mala reproducción de óvulos. No se le escucha. Perdón, gracias. Eh, Como les decía, esta fecundación in vitro generalmente se realiza cuando hay un problema de fertilidad, ¿no? Ya sea en la mujer o en el varón. Entonces, las parejas que desean tener hijos realizan este procedimiento de fecundación in vitro. E incluso actualmente algunas mujeres guardan lo que viene a ser sus óvulos para poder fecundarlos más adelante, ¿no? Se ha desarrollado toda una disciplina, ¿no?, acerca de la fecundación in vitro. Incluso una mujer hoy en día puede tener dentro de su vientre a un ser que no es biológicamente su hijo, ¿no?, a través de esta fecundación in vitro. Entonces, in vitro significa por fuera del cuerpo, ¿no?
de forma externa al cuerpo. Y así como se puede crear, fecundar un óvulo y un espermatozoide, también se puede realizar distintos procedimientos, ¿no? A partir de entonces se ha cultivado en medio de in vitro o en laboratorio muchas variedades de células, animales y vegetales, lo que ha permitido numerosos descubrimientos en fisiología celular. Las células de distintas plantas y animales y de diferentes órganos en una sola planta o animal presenta una gran variedad de tamaños, de formas, de colores y estructuras internas, pero todos tienen en común ciertas características. Al igual que se cultiva, que se hace una fecundación in vitro, también se puede cultivar células in vitro, ¿no? ¿Me puede levantar la mano los que en algún momento se hicieron un análisis de sangre, heces u orina? Muy bien, Miguel, David, Alan, Inés, Tamara, Samantha, Pedro, y así siguen levantando muchos, ¿no es cierto?, su mano. Lo cierto es que un análisis general de salud es el análisis de sangre, heces u orina, ¿no? Es un análisis muy básico, que todos nos lo hemos realizado, yo creo, en algún momento, ¿no?, de nuestra vida. ¿Y cómo se realiza? ¿Se han preguntado cómo se realiza o cómo se entregan estos resultados de los análisis? ¿Será que solamente basta con poner un poco de sangre, un poco de heces, tal vez un poco de orina y analizarla en el microscopio? ¿Será eso tal vez suficiente? Lo cierto es que si bien es importante, es esencial, no es el único procedimiento que se realiza, ¿no?, en un análisis de sangre, heces u orina. ¿Alguien sabe cómo se entregan los resultados? ¿Cómo se realiza este análisis de sangre, heces y orina? Se los entrega en unos frascos esterilizados, dicen. Y creo que aquí en ayunas, si no me equivoco. Muy bien, muchas veces el análisis es en ayunas, ¿no? Y se utilizan, nos dice Miguel Ángel, frascos esterilizados. Pero, ¿qué más se realiza más allá de utilizar frascos esterilizados? ¿Qué se hace con un frasco esterilizado? Bueno, para los que no conocen, dentro de estos frascos que vemos aquí atrás, se pone una parte, ya sea de heces o una parte de orina, ¿no? Y se la pone aparte y se la pone a una temperatura caliente, ¿no? ¿Y por qué se hace esto? ¿Por qué se separa y se pone en un ambiente que favorece la creación de bacterias? Porque más adelante se revisa si se han creado bacterias dentro de ese espacio reducido. Esto que vemos aquí son espacios en donde se hace un cultivo de las heces u orina, ¿no? Y ahí se ve si se encuentran algunas bacterias o algunos microorganismos. Y a partir de ese resultado se entrega el análisis de heces u orina, o incluso en análisis de sangre, ¿no? Es a través de el cultivo de células in vitro que se entrega los análisis de sangre, heces u orina. Entonces, algo que tal vez teníamos muy normalizado, pero que no sabíamos, no conocíamos cómo se realiza, ¿no? Ahora sabemos que se cultivan células en el momento de realizar
un análisis de sangre, heces u orina. Sí, Miguel Ángel quiere decir algo. Benjamín Solís también. Muy bien. Continuamos entonces. Ya terminamos el espacio de los datos curiosos. Cada célula, nos dice, está rodeada por una membrana plasmática. Aquí podemos ver una membrana plasmática o membrana celular. Aquí está. También tiene toda célula un núcleo, ¿no? Aquí está el núcleo. Un buen número de organelos subcelulares que son las mitocondrias. Aquí están las mitocondrias. También tiene un retículo endoplásmico o endoplasmático, que lo vemos aquí, ¿no? Este puede ser granuloso y también liso, ¿no? Retículo endoplasmático granuloso y liso. Y también el complejo de Golgi, que lo tenemos aquí. Entonces, si en su evaluación tal vez le sale de qué elementos está rodeada, compuesta la célula, tenemos la respuesta. Una membrana plasmática que contiene un núcleo con mitocondrias, retículo endoplásmico o endoplasmático granuloso, retículo endoplásmico liso y complejo de Golgi. Muy bien, hasta aquí alguna pregunta, duda tal vez. Ok. Sí, Una pregunta, profe. sí, ¿Podría volver a explicar lo que es lo que sigue después de la teoría celular, por favor? claro. Hacemos un pequeño repaso, ¿no? La teoría celular parte de estos dos señores, ¿no? Por un lado, el señor Matías Schleiden y el señor Theodor Schwann, ¿no? Que son zoólogos o estudiosos de los animales y que juntos llegaron a constituir esta teoría celular. ¿Qué dice la teoría celular? Los cuerpos de todas las plantas y animales están formados de células. Ese es, en resumen, la teoría celular. Y esto se relaciona con lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Cada célula proviene de otra célula. Es la misma idea, ¿no? Expresada en otras palabras. Esa misma idea expresada en otras palabras también puede ser, solo pueden aparecer nuevas células por división de las células preexistentes. La deducción fue el resultado de este postulado
va a ser que todas las células que viven actualmente se remontan a tiempos más antiguos. Todas las células que conocemos hoy en día son resultado de otras células que existieron hace millones de años, ¿no es cierto? Este va a ser el resultado entregado por el señor August Weismann. Ahora, el origen de la vida va a ser siempre un tema de debate, ¿no es cierto? Pero todas las células que viven hoy en día son descendientes, son resultado de las células de hace millones de años. Y esta teoría celular va a dar paso a los estudios en elementos celulares. La teoría celular incluye el concepto de que la célula es la unidad fundamental, esencial, tanto de función como de estructura, el fragmento representativo más diminuto que ostenta todas las características de las cosas vivas. Entonces, para comprender cómo funcionan las cosas vivas, hay que estudiar a la célula. Hay que dividirla en partes y estudiar a las células. Por ello, la teoría celular es la base para entender cómo se desarrollan y funcionan los órganos y tejidos del cuerpo humano, así como de qué forma se originan y progresan las enfermedades. Ya, profe, gracias. Ok. Muy bien, es muy interesante este tema de las células, ¿no? Muy bien, aquí en el punto 3 entramos en la membrana celular e intercambio de materiales entre la célula y el medio. Una de las funciones más importantes que realizan las células es el intercambio de materiales con el medio exterior, proceso que se desarrolla gracias al nivel de la membrana celular. Esta membrana celular también es llamada membrana plasmática. Y la podemos ver aquí, ¿no? Dentro de la célula. Es como un pequeño muro, ¿no? Alrededor de la célula. Las membranas, nos dicen, no solo recubren a la célula, limitándola o separándola del medio exterior y procurándole mantener constantes las condiciones internas, sino que se encuentran limitando o aislando las diferentes estructuras u organelos que se encuentran realizando funciones específicas en el interior de la célula, tales como las vacuolas, los núcleos, los cloroplastos y las mitocondrias. El transporte de materia, nos dice, puede realizarse gracias a la presencia de ciertas sustancias que conforman a las membranas. Unas se encargan de formar una compleja estructura y otras de facilitar el paso de sustancias de manera selectiva y controlada. Y algunas más tienden como función a relacionar a la célula con el medio circundante. Muy bien, aquí podemos ver un ejemplo de esta membrana celular, ¿no? Vemos cómo está formada aquí una especie de capa de muro que facilita, por un lado, la entrada de ciertos elementos, ¿no? Que son necesarios para el desarrollo
de la célula y por otro lado también expulsa o tiene un transporte activo de otros elementos hacia el exterior, ¿no? Entonces estas van a ser algunas de las funciones de la membrana celular. Entre los compuestos básicos que conforman a las membranas podemos reconocer los lípidos, las proteínas y también los carbohidratos. Aquí tenemos un ejemplo de una membrana celular. Podemos ver un ejemplo de una proteína aquí y también un ejemplo de carbohidratos, ¿no? Y esto sería digamos, un ejemplo a escala más grande de esta membrana celular. Muy bien. Entonces, quiero hacerle algunas preguntas sobre el tema. A ver qué me responden. A ver a ver qué tal están absorbiendo la información. Si les pregunto qué es la teoría celular, ¿qué me dicen? La teoría celular se basa en que todo ser vivo está compuesto por células. Muy bien, excelente, Tamara. Y si les pregunto el concepto de célula, ¿qué me dicen? ¿Qué es la célula? ¿Qué es el concepto de célula? Y nuestro tema es célula y reproducción celular. Lo más evidente es que les pregunten qué es célula, ¿no? ¿Alguien se acuerda qué era la célula? ¿Cómo yo identifico qué es una célula? ¿Alguien recuerda qué es una célula? Sí, Romy. Mm, Sí, es la unidad fundamental de estructura que representa o ostenta todas las características de las cosas vivas. Muy bien. Ese es el concepto que nos da el texto, ¿no? La unidad fundamental, tanto de estructura, el fragmento más representativo, más diminuto, que ostenta todas las características de las cosas vivas. Muy bien. Ahora, una célula, ¿qué elementos tiene? ¿O de qué está compuesta? ¿Alguien recuerda? En el centro, ¿qué está de una célula? Yosara quiere, El núcleo. y después Romy. Núcleo. Muy bien, Yosara, el núcleo. Sí, Romy. Digo, sí, Romy Vilca. A lo que me acuerde, tiene membrana plasmática, núcleo, organelo, mitocondria, retículo endoplasmático. De eso me acuerdo. Muy bien. Excelente, Romy. Aquí el texto nos dice, ¿no? Cada célula contiene un núcleo, una membrana plasmática, ¿no? Y más adelante vamos a ver también retículo endoplasmático, nucleolo, aparato de Golgi, mitocondria,
citoplasma. Y si les pregunto, mm, mm, yo creo que ya lo hemos visto. Para que se reproduzca una unidad unicelular, ¿qué se necesita? ¿Será que necesita un ambiente muy complejo para reproducirse? Muy bien, no. ¿Qué necesita para reproducirse una unidad unicelular? Eso también está en su texto. Necesita un charco, ¿no? O un espacio de agua, ¿no? Es bastante fácil encontrar un medio que permita el crecimiento y multiplicación de plantas unicelulares. Para muchas basta una gota de agua, un charco, ¿no? Un estanque de agua para poder reproducirse. Y alguien me dice cuál fue el primer animal que pudo reproducirse, del que pudo reproducirse sus células in vitro. ¿Cuál fue esa especie? Bien, David, fue la salamandra, ¿no? ¿Y quién lo realizó? ¿Cómo se llama el nombre del señor que lo realizó? Pueden levantar la mano. En 1907. Gracias, Echeverría. El señor Ross Harrison, ¿no? En 1907. Él pudo reproducir células de una salamandra. Y a partir de entonces se empezó a reproducir células in vitro. ¿Alguien recuerda qué significaba in vitro? Un método artificial para la reproducción. Muy bien, in vitro se refiere a un método artificial, pero ¿a qué se refiere in vitro? Es un latinista. Significa por fuera del cuerpo. Se En realiza vidrio laboratorio. muy Yo bien, había respondido. ¿Mm? ¿Qué muy bien, significaba? gracias David. Muy bien, Echeverría, sí, gracias igual, Yosara. Efectivamente, in vitro quiere decir en vidrio, ¿no? Se realiza de forma artificial en laboratorio, pero quiere decir en vidrio, ¿no? Muy bien. ¿Y alguien recuerda para qué servía la membrana plasmática? ¿Qué función cumple la membrana celular o membrana plasmática? El intercambio de materiales con el exterior. Muy bien.
Principalmente, nos dice aquí, es el intercambio de materiales con el exterior. Esa es la función de las membranas plasmáticas o membranas celulares. ¿Y alguien recuerda quién fue el inventor del microscopio? ¿Cómo se llamaba ese señor? Se llamaba Robert. Muy bien, se llamaba Robert, ¿no? Robert Hooke, ¿no? Y descubrió el microscopio hace unos 300 años. Muy bien, ¿y cuál fue el primer elemento que se puso bajo el microscopio? La primera cosa que se estudió, que se analizó bajo el microscopio. ¿Un corcho? Un corcho, ¿no? Muy bien. Y de ahí sale el nombre de células o celdas, ¿no? Porque en el corcho veía como unas pequeñas colmenas, ¿no? Como unos pequeños cuartos. Entonces él dijo, estas son celdas, son células. Y ahí surgió el nombre de células. Y si yo les pregunto, ¿crece el protoplasma? ¿Qué me dicen? Todos los constituyentes organizados de una célula. Muy bien, todos los constituyentes organizados de una célula. Esto también está en su texto, ¿no? Muy bien, excelente. Creo que está bien el avance. Sí, Samantha, ¿quieres decir algo? Disculpe, profesor, uno de los compuestos básicos eran, creo, si no recuerdo mal, eran tres, pero solo pude anotar lípidos. ¿Cuáles eran los otros de la membrana celular? Claro, ahora lo revisamos. Por un lado están los lípidos, por otro lado las proteínas y también los carbohidratos. Estos son algunos elementos de la membrana celular. Gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Muy bien, entonces ya hemos avanzado una parte del tema 4, célula y reproducción celular. Y la próxima clase vamos a seguir avanzando sobre este mismo tema. Al finalizar les voy a vamos a realizar algunos ejercicios en quizzes, ¿no? Que ya lo vengo realizando, armando para el final de esta unidad. Muy bien, me alegro que hayan respondido, que se entiende el tema y que hayan participado. Entonces, yo me retiro y nos vemos el día de mañana. Muy bien, gracias a ustedes por participar y nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Hasta luego, Licen, gracias. Luego, Licen.